Bienvenidos a Review, el programa de fuera de series que dedicamos a hablar de las series que nos gustan y esta es una de las que nos ha gustado muchísimo en este final de verano y principio de septiembre. Ted Lasso, la de alguna forma pequeña revolución, pequeña sorpresa que nos ha traído Apple TV y lleva unas cuantas este año. Recordemos en su momento ese Mystic Quest banquete de cuervos que también fue sorprendente y es que tiene una muy buena racha de comedias recientemente Apple TV Plus, que es como realmente se llama la plataforma. Para hablar de Ted Lasso, para hablar de este personaje que nos ha sorprendido, que nos ha devuelto pues esos grandes momentos eso, pasados con Parks and Recreation o con The Good Place o con series similares, tengo en primer lugar a Marichu Lazabal. Marichu, ¿cómo estamos? Enamorada de Roy, por lo demás muy bien. Hablaremos Voy de a Roy. dejar a mi marido. Hablaremos de Roy un Roy montón de y yo nos casaremos, seremos felices y tendremos una casa con valla blanca en un sitio en donde llueva mucho. la playa blanca siempre es fundamental y que llueva, bueno, ¿quién va a saber más que llueva que don Juan Galonce desde su Santander natal? Juan, ¿qué te ha parecido Ted Lasso? Pues yo, si ella está enamorada de rollo, de Hannah Waddington, que es Rebeca. Ya está. Y todos contentos. Pues Ted Lasso me ha parecido una delicia. Un soplo de aire fresco que, visto cómo está el año 2020, nos viene de maravilla. Amor, muchísimo cariño y muchísimas buenas sensaciones. Desde luego no está Ted Lasso. Ted Lasso, por contar para aquella gente que no se ha acercado, y como siempre hacemos en review, vamos a hablar primero unos 5 o 10 minutitos sin spoilers de la serie para invitaros a la veáis. De verdad que esta sí que nos ha gustado muchísimo a todos, ya no solamente los que grabamos aquí, sino en general a toda la redacción de Fuera de Series. Y luego para aquellos que ya la habéis visto, que la habéis disfrutado, hablamos ya con spoilers de la temporada completa y de qué esperamos para la segunda. Desde el principio estaba renovada. Es una serie curiosísima, es una serie que está basada en unos spots que en su momento encargó a Jason Sudeikis, la NBC americana, cuando se quedó los derechos de la Premier League. En su momento los tuvo ellos y entonces decidieron que para hacer un poquito de gracia lo que iban a hacer es coger un entrenador de fútbol americano que por alguna extraña razón que ellos nos llegaban a revelar se iba a entrenar un equipo de fútbol inglés. Y entonces haciendo bromas y chistes con las diferencias entre americanos e ingleses, entre el fútbol americano y el fútbol inglés, era simplemente una promoción. Hubo una promo inicial en la que era fundamentalmente una rueda de prensa que se repite de alguna forma en el primer episodio. Muchos de los chistes que estaban en esa promo estaba aquí y posteriormente otro un par de promos más que hubo. Esto fue hace 5 o 6 años y el caso es con el tiempo Sudeikis fue con esta idea inicial a Apple TV Plus. ¿Qué os parece si cogemos este personaje, a este entrenador de fútbol americano y lo trasplantamos a Inglaterra y hacemos una serie? A Apple TV Plus le interesó y cogió a Bill Lawrence, fundamentalmente el creador de Scrubs y de varias comedias posteriores, pero sobre todo lo más conocido de su carrera es Scrubs, para hacer esta serie. Yo creo que una grandísima idea, luego lo comentaremos, que fue lo que era una cosa de muy chulo, muy el sentido americano de yo he llegado aquí me como el mundo, cambiar totalmente el personaje, de hacer un personaje que era tremendamente humano y a partir de hacer este Ted Lasso que podemos ver, que al final la idea principal es esa, es un entrenador del fútbol americano junto con su asistente que se van a entrenar a un equipo de la Premier League, eso sí, siempre en la línea de descender, justo en la final de la tabla o en la parte baja de la tabla de fútbol inglés. Marichu, ¿cuándo conociste tú Ted Lasso y cuándo te acercaste a ella? Cuando me empezaron a aparecer mensajes de Twitter tuyos. A Ted Lasso llegué tal cual porque te tenía varias veces diciendo esta serie es para Marichu y efectivamente es gente bonita la que le tiene que pasar las cosas bonitas y me la he visto en 2 tardes, o sea, maravillosa, estoy maravillada y es una serie que eso, si no hubiera sido por ti, yo me hubiera pasado completamente del radar y al final es lo que dices o lo que estabas diciendo, ¿no? Pues eso, Mythic Quest, está esto, está The Morning Show, está la maravilla de Uh Dickens. -huh. Al final Apple TV está sacando pocas cosas, pero está sacando cosas muy interesantes. Yo he sido muy pesado en Twitter, muy pesado en la redacción con la gente vía Ted Lasso y ahora os explicaré por qué. Juan, ¿cuándo te acercaste tú a la serie? Muy pesado conmigo, efectivamente. Porque tú me la recomendaste, yo que no tengo Twitter, me la recomendaste a vos repetidas veces, como nos vemos habitualmente casi todos los días, o día sí, día no. Pues tienes que verla, tienes que verla, tienes que verla. Yo es que había visto Mythic Quest, que me gustó muchísimo. Y yo que no, ya sabéis que no soy muy fan de la comedia, pues al final te hice caso y vi el primer capítulo y aquí se ve el segundo, aquí se ve el tercero, así hasta el décimo. Mm, Resulta deliciosa, insisto. Es que si ves el primer capítulo no puedes no enamorarte del universo y no puedes evitar enamorarte del propio Ted Lasso, ¿no? Entonces, bueno, el culpable fuiste tú.
Bueno, pues yo voy a contar un poquito el cómo me acerqué. Yo conocía la serie y al final Apple sabéis que a mí me encanta, aparte de tener el programa de con Pedro Aznar, una cosa más, que vamos, bueno, pues de una forma más o menos recurrente, luego lo dejamos durante un tiempo, volvemos a hablar, pero siempre ha sido una de mis pasiones y seguir el mundo de la tecnología y en concreto la de Apple, desde que me convertí en usuario, pues allá en el 2003, 2004 y de antes, pues porque Eduardo Ortega en su momento tenía un Mac y estas cosas, ¿no? Y sí es cierto que era una serie que tenía ahí, que conocía esta historieta que os he contado previamente, que venía de la cosa de la NBC y al final esas cosas siempre me interesan. Sudeikis es un tío que yo tenía en el radar, pero que nunca le había visto nada que a mí me matase, porque era un tío que sobre todo en Estados Unidos era famoso por Saturday Night Live, que yo últimamente sí intento ver alguno, pero entonces tampoco lo seguía tanto. Y fue, como en tantas otras cosas, una entrevista que le hicieron al creador, que le hicieron a Bill Lawrence, y por eso comentaba antes, yo creo la importancia que tiene en la serie, que le hicieron en un podcast que yo recomiendo siempre encarecidamente, que es TV's Top 5, que lo hacen todos los viernes entre Dan Feinberg, el redactor jefe a día de hoy de televisión de Hollywood Reporter, y luego la reportera encargada de la costa oeste, Leslie Goldberg, del portal web, de la publicación en general, que entrevistaban a Lawrence, y es de estas entrevistas, y me había ocurrido más de una vez ya con ellos, de cuando acaba, dice, tengo que verla. Y aquí me fui a la parte de screens de Apple TV Plus, que es cierto que cuelgan prácticamente todo, pero como no hacen promoción, como no hacen lo que ocurre, decía antes Maricho, al final es de estas plataformas en el que algún momento decidirán que quieren hacer más posibilidades, suelen tenerlo todo colgado, todo disponible, pero no hacen nada de fanfarria, no tienen en España, por ejemplo, a día de hoy, nadie que te bombardee de tenemos esto ya para que lo puedas ver, pero estaban todos. Y fue durante ese fin de semana, me lo cargué uno detrás de otro, eso fue el viernes 7 cuando lo colgaron, ese mismo fin de semana lo pusieron, yo he rescatado esos tweets que dicen, Marichu, empecé desde el 16 de agosto a dar el matraca de que había que verlo, aunque un poquito antes, a Iñaki le decía que tenía que ser antes, sí, yo desde ese lunes ya decía que había que verla, porque de verdad que me pareció lo que os he comentado, yo creo que vamos a comentar esto antes de decir a quién le recomendamos y pasar la parte con spoilers, de cómo es una serie humana. Es una serie que yo la comparo siempre con Parks and Recreation, la comparo siempre con The Good Place. Es una serie muy de ese tono, de reconciliarte de nuevo con la raza humana. Es porque al final yo creo que el gran giro y la gran idea que tuvieron entre Lawrence y Sudeikis es convertir a este Ted Lasso en una buena persona, Maricho. Sí, y además, cuando empieza la serie, Ted Lasso es buena persona y deseas que le pasen cosas buenas y hay una mala y hay un tonto y olvidaros. Es una serie en la que vais a acabar amando absolutamente a todo el mundo y sobre todo el deseando que les pase cosas buenas. Es como, hacía mucho que no encontraba una serie que me despertara una cosa así y que además superara enseguida el jugar con la barrera de unos son buenos y otros son malos. No, es mucho más sencillo, es mucho más bonito y es, no sé, mucho más fácil. Es una preciosidad de serie. Echadle un ojo. Juan, como decía Marichu, es una serie que al principio te puede presentar varios arquetipos, pues tienes la estrella del fútbol, el que fue estrella y está venido a menos, y que podías pensar, bueno, esto van a ser personajes secundarios y que no van a tener, y yo creo que todo el mundo, prácticamente, y no sabrías decirte, a lo mejor un secundario muy secundario, tienen un gran arco a lo largo de la primera temporada. Todos, desde el utillero, que parece un don nadie y que luego experimenta una transformación, ¿no? Hasta el final, hasta la propia Rebeca, ¿no? Que es la propietaria del club, que ella trae a Lasso por unos motivos muy concretos y luego va cambiando esa actitud a medida que avanza la serie. El propio Ted Lasso sufre una transformación, bueno, es el principal, ¿no? Pero Roy, que es el único que ha ganado una Champions League, ¿no? Me parece recordar que es una Champions Sí. League, y que ahora está venida a menos y que, bueno, que está en el momento de declive de su carrera. La estrella ascendente, que es James, es decir, todos tienen un punto. Higgins, que a mí me encanta, que es el eterno ninguneado, ¿no? Es decir, todos tienen todos son necesarios, todos tienen un punto inicial y tienen una transformación, sufren una transformación a medida que avanza la narración, ¿no? Como dice Marichu, es decir, es gente buena, quieres que le pasen cosas buenas, pero a mí me gustaría hacer una matización, y es que huye de ese topicazo de que el bueno es tonto, porque no tiene nada que ver. O sea, que el bueno es bueno y el tonto es tonto, pero no es el clásico bueno que por ser excesivamente bondadoso se convierte en tonto. Eso yo creo que lo marca desde un principio en cuanto conoces a Ted Lasso en el primer capítulo, que es la presentación, ¿no? El momento en el que cual todos salen a la palestra, ¿no? Y eso a mí me parece muy bonito. Es decir, me parece muy bonito y muy acertado y muy inteligente.
Es una serie muy en la tradición americana de películas. Ellos mismos reconocen cómo han cogido varias ideas y hay una idea principal de una película americana llamada Major League en el que ocurre más o menos lo mismo y es en este caso un equipo de béisbol con una directora, una dueña en este caso que se encuentra ser propietaria del equipo y quiere destruirlo, quiere acabar con él, no tiene ningún interés porque el equipo siga hacia adelante y han mezclado muchas de esas cosas pues clásicos y tópicos de bueno, los tropos, ¿no? Que normalmente tienen todas las películas de deporte, especialmente las americanas, y yo creo que siempre intentando dar un giro de algún momento de esto es lo que te esperas y a veces estamos a dar lo que esperas y a veces va a ser justo lo contrario. Y yo creo uno de los puntos, Maricho, y ya vamos a pasar dentro de nada a hablar de la parte con spoilers, esa parte que contaba Juan es no se nos olvide que Ted Lasso va a Inglaterra porque el tío ha tenido en éxito como entrenador de fútbol americano, no porque sea muchísimo fútbol americano, es porque aparte de ser buena persona, es que el tío es buen entrenador, es que el tío comprende cuál es la psique humana y sabe por dónde tiene que hacer y tiene varios momentos a lo largo de la temporada en el que sabe qué resortes tocar para poder actuar con cada uno de los jugadores. Sí, y es una cosa además que la van destapando poco a poco. Realmente es lo que decía Juan, y cuando tú empiezas a ver la serie podrías pensar que Ted Lasso es un señor Flanders. Es listo, es bobo y se deja utilizar. Y no es Flanders, es otra cosa. Lo que pasa es que es buen tío y es de buena pasta y porque vamos a hacer las cosas por el mal camino. Pero realmente a medida que vas viendo es, al final, bueno, pues es un tío que estaba en el trabajo en el que estaba porque es muy competente para ese perfil. Otra cosa es que es cierto, lo cambian de deporte y por motivos X el tío decide arriesgarse y meterse de entrenador en un equipo que no conoce, pero el oficio lo conoce, lo que no conoce es el deporte. Y está muy bien cómo van describiendo eso a medida que va pasando, sobre todo porque acaba cogiendo papeles, en especial con los jugadores, que son muy bonitos. Es muy bonita ver el cambio de actitud que tiene con Roy al que tiene con la estrella ascendente, ¿no? Él es una persona distinta para dos personas distintas. Está muy bien, es un perfil muy bonito, de hecho. Juan, aquí yo lo que me faltaba, digo, esto me lo hubiesen hecho de baloncesto ya no lo hubiesen clavado, pero al final vamos para fútbol. Me hubiera hecho de baloncesto y hubiera salido así de bien, pues podríamos tener que hacer una peregrinación a Estados Unidos, ¿no? En vez de a la Meca, vamos en sentido contrario, vamos a Estados Unidos, ¿no? Los dos con la gorra de los Celtics, naturalmente. Yo creo volviendo a lo que dice Maricho, hay una cosa que sí, él no conoce nada del fútbol, del soccer, ¿no? De lo que es el fútbol europeo, del fútbol, ¿no? Pero a veces tengo la sensación que tampoco sabe nada de fútbol americano. O sea, yo creo que él al final es un entrenador de personas. Es un coach de personas, ¿no? Es un entrenador de personas, ¿no? Más que, independientemente del deporte donde ejerciera su labor, ¿no? Yo creo que es un entrenador de personas que entra en la psique de las personas, sabe dónde tocar, qué resortes presionar y a partir de ahí saca o pretende sacar lo mejor de cada persona, que en este caso lo traslada al fútbol, que es el deporte en el que estamos inmersos, ¿no? Y a mí eso me parece fascinante. Pero ya te digo, yo tengo a veces la sensación de que, bueno, no sabe de fútbol europeo, pero tampoco sabe de fútbol, lo que es el fútbol, el soccer, porque tampoco sabe de fútbol americano, ¿no? O sea, independientemente de donde le pusieras, él ejercitaría, él llevaría a cabo el mismo papel. Y yo creo que ahí reside el éxito. Pues vamos a hablar ya con spoilers de la serie. Si no la habéis visto, ponerla ya. La tenéis en Apple TV Plus. Si ya la habéis visto y la habéis disfrutado como hemos sido nosotros, nada, en un segundo estamos de vuelta con vosotros para hablar ya con spoilers de esta primera temporada de Ted Lasso. Estamos de vuelta. Evidentemente, yo creo que hay que empezar hablando del protagonista, del doble protagonista, es decir, del personaje Ted Lasso y de Jason Sudeikis, que al final es, bueno, pues el maestro de ceremonias y el jefe de toda la banda. Lawrence al final es el que toma las riendas, como os decía antes, de la parte de guión y de posiblemente encajar todas esas piezas y de, bueno, con su experiencia de showrunner, de llevar ante una producción que no es especialmente sencilla, porque el equipo de creación era americano, pero todo el rodaje es hecho en el Reino Unido, con equipo del Reino Unido y con muchísimos actores. La gran mayoría de todos los que vamos a comentar son actrices y actores británicos. Pero al final, Sudeikis, sobre sus hombros está la responsabilidad de un personaje que él creó, es una serie que él ha vendido a Apple TV Plus, es un funcionamiento y es el que tiene que hacerlo. Y es que prácticamente en el 80 al 90% del metraje va a salir él dando un personaje tremendamente humano. Maricho, yo creo que cuando contabas tú de que no es Flanders, tiene esa parte, pero cuando tiene que dejar de serla, lo es. Y al final lo que ves es que es una persona, es una buena persona, muy bueno en su trabajo, pero una persona de carne y hueso, y especialmente en ese episodio con la mujer, en el que cuando viene y se le nota que se puede derrumbar, es que él también es humano. Con la mujer se te rompe el corazón completísimamente. O sea, hay un rollo de cómo, o sea, cómo se pueden querer tanto, cómo se pueden respetar tanto y llegar a un punto de con esto no basta, hace falta un cambio.
y es precioso. En cualquier otra serie hubiera sido escenas de gritos y de llantina, y no es así. Parte mucho más el corazón, precisamente porque son dos personas muy racionales de, pues ya está, pues hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. Y en cualquier otra serie hubieran sido escenas de gritos, de llantos y de portazos. Y no va de eso, no. Es un tío que es muy tranquilo a la hora de funcionar y que es muy poco de complicarse la vida. Y bueno, pues si hemos llegado hasta aquí, hemos llegado hasta aquí. Da mucha penita. Juan, ¿qué te ha parecido a ti Sudeikis como Ted Lasso y qué te ha parecido en general el personaje de Ted Lasso? Bueno, yo a Sudeikis no lo conocía. O sea, para empezar, yo no lo conocía de nada. Es decir, o sea, no sabía ni que existía el muchacho, pero a mí él, sin saber nada de él, ojo, me parece un actor bastante solvente. Muy solvente. Es decir, los 10 capítulos que he visto de la serie me parece muy solvente. No sé en otro tipo de perfiles, pero en este me parece que en la comedia se desenvuelve muy bien y que tiene recursos para explotarla. Es decir, todo lo que se los trae una comedia. Pero en el episodio al que hacía referencia Marichu, que es el quinto, que no, porque no es casualidad que sea la mitad de la mitad de la serie, que es cuando se derrumba por esa separación, cuando vienen a verle su hijo, perdón, y su mujer de Estados Unidos a Inglaterra, te revela un rol, te revela un perfil como actor que no te imaginas en los 4 episodios y medio precedentes, ¿no? Y que luego lo desecha, es decir, lo deja a un lado y vuelve a retomar el Ted Lasso original de los 4, ¿no? Entonces, creo que es un tío bastante competente. Ahora, ¿y el personaje de Ted Lasso? ¿Os imagináis a un Ted Lasso que no fuera así? Una vez que veis el primer episodio, es imposible. Es que es imposible. Entonces, te va alimentando, a excepción de ese capítulo quinto, todo constantemente ese halo de bondad, ese halo de optimismo, además, irredente. O sea, que al final, pase lo que pase, yo soy optimista, soy buen tipo y tengo claro que si yo hago las cosas bien o genero bondad alrededor mío, voy a recoger bondad, ¿no? Entonces, yo no me lo he imaginado de otra manera. Y a mí me ha sorprendido, insisto, me ha sorprendido esa dote para la comedia, y digo, no lo conocía, y ese quinto capítulo, ese dote para ese drama, que efectivamente, como dice Marichu, es que se te encoge el corazón. Y lo hace muy bien, además de una manera, fíjate, o sea, de una manera sencilla. O sea, como muy simple, como muy moderada. O sea, no, como decía antes Marichu, o sea, esto hubiera sido llantinas y gritos y tal. No. Es decir, de una manera muy contenida, cuando está escribiendo cuando está firmando el divorcio, ¿os acordáis, no? Que él está contenido y tal. O sea, no es algo excesivamente dramático y sin embargo, precisamente esa falta de dramatismo, quizás esa falta de dramatismo o esa ausencia así de escándalo es la que a mí más me conmueve, ¿no? Es decir, cómo ejerce esa asunción, ¿no?, de los hechos y tal, y entiende que es así y continúa para adelante, ¿no? A mí me ha gustado mucho como actor. Yo digo, yo no lo conocía y me ha gustado muchísimo. Yo creo que he logrado encontrar las teclas, y eso Lawrence en varias entrevistas, la que os comentaba de Top 5, una reciente que ha hecho también en un podcast con The Watch, hablando con Chris Ryan, lo comentaba de que era la cosa que más dudas tenían ellos, ¿no? De que al final el personaje tal y como se presentaba en los anuncios era un bocachancla, fundamentalmente, y estaba hecho para, pues eso, para un sketch de comedia, si es que no tiene nada más. Pero cuando ellos se plantean hacer la serie completa, ven que es que ese personaje no nos va a dar para 10 episodios, necesitamos algo más, y tenían muchísimas dudas de realmente cambiarle y tener ese tono, y yo creo que aciertan plenamente con esa parte. Y luego yo tengo una duda, Marichu, porque como bien sabemos, el pelo lo es todo. ¿Sería Ted Lasso lo mismo sin el bigote? Porque yo sinceramente creo que no, ¿eh? No, es la combinación tupé más bigote, sí. Y se necesita. O sea, es lo que le define la cara, el tupé y el bigote. Y si tuvieras que hacer un esbozo de él, son esas dos cosas. Sí, es que al final... el hombre Malboro. Recordar que es el hombre Malboro. Es verdad. Como sí. Lo dice, como la amiga de Rebeca le catalogan. ¿No? ¿Es de Rebeca? Sí, de Rebeca. Sí. ¿no? Sí. Ahora que has sacado tú a Rebeca y de bigote podemos ir a Melena, Juan, y igual que después, evidentemente, que va a hablar de Roy Kent va a ser Marichu, yo creo que me hables un poquito de esta Rebecca Welton, de esta Hannah Waddingham, a la que habíamos visto, claro, yo digo, yo esta mujer la conozco, claro, es que esta mujer tocaba la campanita delante de Cersei, haciendo de la monja del shame, en ese momento memorable que todos recordamos de Juego de Tronos, del camino del perdón que tiene que hacer en el momento en el que está desnuda. Madre mía, que la ha visto y que la ve, porque desde luego es irreconocible, y un papelón que es el papel que tendría que ser tremendamente desagradecido, de mala, malísima, de que suena cruel a débil inicialmente, y en el que vemos después cómo va evolucionando de esa idea de voy a hundir el club porque es lo único que le gustaría, lo único que quería mi marido y es sobre lo único que voy a tener control en mi divorcio, a todo lo que pasa a esta mujer,
que está sufriendo un montón. Y yo creo que en esa cena de gala en la que se ve como al final tienes que tragarte toda la mierda que estés haciendo el sinvergüenza que quizás hay un malo maloso o hay alguien que realmente es despreciable en la serie, es precisamente el exmarido de Rebeca, que te le está poniendo todas las pruebas y como tú ese aguante que tiene esta mujer de con todo lo que tengo que tragar por este tío y lo que tengo que pasar y lo único que quería era hundir el club y es que al final este señor no me lo va a dejar fácil, no me lo va a poner fácil porque al final voy a estar a favor de él. Bueno, y salvando el Juego de Tronos, es una mujer que yo no conocía y que si ves su carrera, es una mujer que ha hecho básicamente su carrera en teatro, ha hecho muchísimo teatro y es una gran cantante, curiosamente. Tiene una voz pero que muy bonita. Y además a mí lo que me impacta es la presencia. Es una mujer alta, con una presencia rotunda y tal. Si ves las escenas que está junto a Ted Lasso, es que le sacan media cabeza. O sea, y es una cosa que me llama mucho la atención. Siendo Ted Lasso no es un tío bajito, pero ya es una mujer verdaderamente imponente, ¿no? Me gusta cómo poco a poco se va derrumbando ella. Desde un primer capítulo donde, bueno, ella urde un plan muy efectivamente, muy mala, malosa, muy Cruella de Vil, donde para vengarme de mi ex marido, ¿no? Que es el más golfo de toda la capital, bueno, y de todo el país probablemente, voy a intentar hundir el club de sus sueños, ¿no? Ahora que yo dirijo el club, pero poco a poco se va derrumbando, pero desde las cosas más simples y más sencillas, pero que no tontas, como es la caja de dulces todos los días por la mañana, la caja de pastitas, ¿no? Que Ted Lasso le trae al despacho, hasta ese momento en la gala, donde están recaudando fondos para obras benéficas y tal, ese encuentro que tienen los dos, Ted Lasso y Rebeca, afuera en la calle, cuando ambos están derrumbados por una y otra manera, hasta cómo se redime cuando vuelve a contratar a Higgins, que va a su casa y le pide que vuelva, que se reincorpora después de haberle despido previamente. Es decir, tiene un proceso de transformación y un proceso de derrumbe, pero muy humano. Es decir, o sea, no es nada, vuelvo un poco a lo que hablábamos antes, no es nada escandaloso ni dramático, no, es una cosa de personas que nos pasan a todos los días, es decir, de personas normales, con los errores y aciertos en los que incurrimos todos los días, ¿no? Y yo creo que ese punto de empatía es lo que lo hace todavía mucho más delicioso. Y en este caso a ella, ¿no? Que es entre comillas, el antagonista inicial de Ted Lasso, se va convirtiendo, al margen de esa transformación personal, en un poderoso aliado, en su mayor y mejor aliado, ¿no? Dentro del club. Y en una serie, Marichu, tremendamente masculina en cuanto a los intérpretes, evidentemente centrada en un equipo de fútbol inglés de Premier League, yo creo que una de las relaciones que no quiero que dejemos de comentar y de destacar es la que tienen entre Rebeca y esa Kelly Jones, que si al final es un estereotipo que nos presenta de la chica de la página 3 inglesa, de la que lo hace todo por la fama, y esa evolución que tiene ese personaje, ese cambio de novios muy a favor, total y absolutamente muy a favor, pero sobre todo esa relación que tiene con Rebeca de dos amigas que se encuentran en circunstancias distintas de la vida, una de ya lo he vivido todo, la otra de te admiro muchísimo, cuéntame, es una de las relaciones más bonitas de una serie que tiene muchísimas relaciones bonitas para mí de toda la serie. Sí, además establecen una relación que es muy cómplice entre ellas y la conversación esa la que tiene de cuando yo tenía 18 años salía con futbolistas de 23 y ahora tengo 30 y sigo con futbolistas de 23, ¿no? O sea, al final el personaje que le vemos a ella es muy bonito porque es igual, puede ser todo lo banal y todo lo que superficial que quieras, pero vas cumpliendo años, niña. O sea, hay algo en la vida que te pone la alarma. Y es muy bonito cómo pasan a hacer esa cosa de ser una chica hortera, con todas las malas pintas y con todas las pintas superficiales, a pasar a una cosa que es completamente distinta y cómo pasa a estar como amadrinada por Rebeca. Es muy bonita esa relación y es muy bonita además el que no hayan jugado con una cosa que es muy típica y es que en una serie de hombres cuando pones dos mujeres es para que compitan. Está muy bien que hayan evitado completamente eso. No va de ahí, es una serie muy masculina, obviamente es un equipo de fútbol masculino, pero aprovecha muy bien los toques femeninos que tienen, aprovecha muy bien el papel de la dueña del pub, ese tipo de papelitos de mujeres están muy bien, los que están colocados, todos tienen sentido y todos hacen que no sea una serie de señoros, a pesar de que esté protagonizada por hombres. Es cierto que la dueña del bar no la recordaba y es que está plagada de pequeños papeles, ya la dueña del bar, pero también los tres habituales del bar. Mira que tenemos personajes principales, pero los secundarios de la serie también, Juan, son de verdad, cada uno de ellos memorables. Pues
los tres aficionados impertérritos que están siempre, pase lo que pase, contra viento y marea en el pub siempre, y en cuanto hay un atisbo, por lejano que sea, de que nos van a invitar a 3 pintas, pues lógicamente secundamos la moción, sea la que sea, naturalmente, están ahí para beber, ¿no? Como decía Marichu, la dueña del pub, ¿no? Pero dentro de los protagonistas, o sea, dentro de los secundarios protagonistas, a mí me encanta el personaje de dos fundamentalmente, bueno, me gustan todos, ¿no? Pero que es el utillero, Nathaniel, ¿no? Y Higgins, ¿no? Me parece porque son además las dos últimas, es el palo de escoba apartado en el trastero del club. Uno no pinta nada y el otro pinta menos que nada, aun siendo uno una especie de director de comunicación y el otro el utillero, que al final el utillero es una pieza muy importante dentro de un equipo de fútbol, todos lo sabemos, ¿no? Sin embargo, gracias a Ted Lasso y al coach Bear, del cual hablaremos, imagino, adquiere una relevancia que va en función de esa dosis de seguridad que el propio Ted Lasso imprime en ellos, ¿no? Pasan de ser dos personas prácticamente desahuciadas, como el cero a la izquierda, ¿no? Dentro del club, a tener una relevancia inusitada, que no te esperas una vez que conoces a ambos, ¿no? Y a mí me gusta particularmente eso, es decir, el cómo les dota de esa dosis de personalidad para que ellos se muestren tal y como son, y que luego son piezas muy importantes en el desarrollo del club, ¿no? Del Richmond, ¿no? La otra, si te das cuenta, es que los dos personajes están para enseñarnos que hay cosas que no se hacen a la gente y sin embargo te lo explican sin ningún tipo de moralina. Está muy bien que no tenga el tono paternalista de ahora ponemos una musiquita en donde los que toda la vida han hecho bullying van a aprender que eso no se hace. Pues no lo van a aprender en plan racional, lo van a aprender porque el líder les va a decir que no y punto. Ya está. Hemos aprendido eso, vamos para allá, pero no hace falta una música paternalista de fondo con un mensajito de y así es la vida, porque no. Desde luego que no. Marichu, hablemos de Roy. ¿Qué es Roy? ¿Qué se prende Roy? Cuéntame, ¿por qué te gusta Roy, hija mía? Porque es una maravilla. Primero porque odia al joven del equipo, que me parece un tontolaba. Eso empezando por ahí, con lo cual a mí ya me ganas. Además es un gruñi. Es el típico tipo que lleva ya muchos años jugando, que está rodeado de niñatos súper motivados con la vida, que no entiende nada y que está hasta las narices de aguantar a todos esos. Es el único que se toma eso desde una postura profesional y seria. Claro, normal, porque es el viejo de toda esa cuadrilla, ¿no? Pero hace mucha gracia cómo plantean el que, bueno, es un personaje que está metido en el equipo permanentemente, no tiene por qué haber en realidad ningún conflicto y sin embargo, pues al final es un espectador de lo que está viendo alrededor. Y está muy bien además cómo narran la relación entre él y Ted y cómo la van evolucionando de nuevo sin necesidad de frases paternalistas y historias, pero son dos personas que acaban llevándose bien en el momento en que se entienden la una a la otra. Ya está. Y que se respetan, ¿no? Y yo creo que el momento ahí Sí. culmen es en los últimos episodios cuando él entiende que sí, es el momento que está en el banquillo. Y su tiempo pasado, y tiene que ser mucho más como mentor de los jóvenes y como apoyo dentro del vestuario, como ocurre con las grandes estrellas, cuando una vez que, pues eso, que cumple una edad, y es que esto, pues igual que otras profesiones, tiene sus tiempos, y por muy grande que haya sido, pues al final la edad es que no perdona a ninguno. Y sobre todo por comparación, Juan, con ese Jamie Tart que está justo llegando para arriba, de que al principio se nos presenta desde luego como el, pues eso, la típica estrella que todos tenemos en la cabeza, algún jugador de tremendamente prodigioso y con una grandísima habilidad, pero personalmente pues un desastre de cuando eres multimillonario y todo el mundo te quiere un trozo de ti cuando tienes menos de 20 años, y que poco a poco vamos viendo el por qué se ha convertido en esas cosas y sobre todo esa relación que tienen con el padre, y que le ha llevado a ser como es a día de hoy. Bueno, Jamie tiene todo lo que vemos habitualmente en cualquier deporte, es decir, o sea, un crío con 20 años, un chico con 20 años, 20, 22 años, que de repente es multimillonario, que no tiene apenas formación, no tiene apenas cultura, que tiene la cabeza, bueno, desamueblada, ¿no? Está a punto de que llegue el repartidor de IKEA para empezar a meter muebles en la cabeza, o sea, porque no sabe dónde tiene la mano derecha y la izquierda ya ni te cuento, y que tiene todo lo que quiere a base de chasquido y a base de dinero y a base de fama, ¿no? Es decir, ¿por qué? Porque es un tío que le pega bien a la pelota, ¿no? Y eso lo hemos visto en multitud de deportes, no solo en el fútbol, ¿no? Sin embargo, yo creo que es el que menos evoluciona.
quizás porque entra y sale, porque hay un momento que le cede, que recupera la cesión el Manchester United, creo que es, me parece, Sí. quien recupera la cesión, porque está cedido al Richmond, a pesar de que tiene una aparición final, ¿no? Cuando vienen a jugar el partido, y sobre todo cuando vuelve a ver a Keeley, ¿no? Pero es el que menos se desarrolla, el que menos se transforma, el que menos, para mi gusto, arco narrativo tiene, y es un tío que acabas odiando. Odiando quizás un poco excesivo, pero que te cae mal, ¿no? Es decir, te cae mal porque no encarna o es el antagonista, mejor dicho, de los valores que proclama la serie, en este caso que proclama la serie a través de Ted Lasso, ¿no? Al final él le da igual, o sea, al final él es un niño guapo, joven, con mucho dinero, que lo único que piensa es en coches, en sexo y en promocionar la próxima marca que aparezca ante sus ojos y que le dé más dinero a su vez y más sexo, ¿no? Entonces, bueno, pues ¿es necesario? Sí, porque probablemente sea uno de los antagonistas morales del mensaje que narra la serie o que quiere Y, lanzar la serie, ¿no? y tiene una cosa muy, muy buena además, y es que la figura de Ted Lasso está muy bien y todos le queremos mucho, pero hay gente que no pasa por el aro y no lo va a entender y no tiene ningún tipo de interés por aprenderlo. Entonces, está bien que haya la figura pues eso, no va a claudicar todo el mundo y todo el mundo no está en el punto en que le va a parecer razonable lo que le están contando. Pues ya está, a otra cosa. No estás hecho para esto, no es tu momento, no es lo que sea. Pero no tenemos que acabar siendo todos súper felices y coordinados y fluyendo a la vez. Las cosas no pasan así. Yo creo que es el mejor ejemplo de una frase que me gusta mucho, que se lo oía Sabina en su momento en sus canciones y luego repito muchísimo, que es: no puedes ayudar a quien no se quiere dejar de ayudar. O sea, es totalmente imposible. Si alguien no se quiere dejar ayudar, ya te puedes poner de la forma que quieres, pero no puedes. Hablando precisamente de ayudas, el que sí que ayuda muchísimo, y antes hablábamos del pelo, pues si hablamos del pelo con el bigote de Ted Lasso, ¿qué os voy a decir con la barba, del coach Beard? Que es ese tío taciturno. Este sí que es el hombre Malboro de tranquilidad, de serenidad, hasta que de repente te hace 2 o 3 giros, Marichu, que son divertidísimos. Yo creo que los momentos más hilarantes que tenemos en todas las series es cuando él y sus relaciones amorosas que te pillan totalmente de improviso. ¿Qué te ha parecido este Coach Beard? Los chascarrillos que tienen con la ajedrecista me parecen maravillosos. Pero además me he pasado toda la serie acordándome del ayudante de un chapuzas a domicilio, ese tipo de personaje. O sea, es modernizado, actualizado y llevado a 2020, pero es ese personaje y está fantástico. O sea, juegan muy bien la complicidad que tienen entre los dos con cosas que, pues eso, que todo el mundo conoce, a dos personas que se conocen de toda la vida, son súper amigos y mola verles juntos porque es que están muy coordinados. Está muy bien explicado y es un tipo del que en realidad no sabemos nada, al que no le pasa nada y que no hace nada en la serie y sin embargo es el acompañamiento y el contrapunto perfecto. A mí me recordaba Bueno, yo mucho. difiero, sabemos que le pagaron una vez por morder culos. Eso es verdad. La famosa conversación que tiene con Ted Lasso y Nathaniel, ¿no? Donde Nathaniel le mira asustado diciendo: pero a ti, no, a mí me pagaron por morder culos. Además, es ese personaje de que esas cosas te lo crees. Te crees que no ha Sí. hecho nada y no ha hecho ninguna cosa rara y hace eso. A mí me recordaba muchísimo, hablando de diferencias, a Ron Swanson. De ese estoicismo, pero que cualquier barbaridad que tuviesen a decir, te la podrías creer perfectamente. Hay un montón de secundarios más. Juan, ¿alguno que tú recuerdes con especial cariño? Pero yo le voy a preguntar por uno, desde luego, a Maricho, después de Buffy, hijo mío, para lo que hemos quedado y lo que estamos haciendo, que me cuente qué le ha parecido. ¿Alguno de los personajes secundarios que te haya gustado de la serie, Juan? Bueno, pues comentaba antes Nathaniel y Higgins. Nathaniel sobre todo, ¿no? Porque es el personaje ninguneado, menospreciado, el utillero, es el utillero de los utilleros, ¿no? No hay utillero de utillero, pero casi si hubiera más utilleros, sería el utillero de los utilleros, donde cualquier cosa que le digas le supone un mundo, le supone un obstáculo insalvable, hasta que Ted Lasso recurre a él a través de una conversación muy tonta, de una idea que les da. A Coach Bear y a Ted Lasso les parece bien, la ponen en práctica y resulta que funciona en el campo, ¿no? Porque al final el tío es un sabio del fútbol. Al final está todos los días de su vida viendo fútbol, viendo entrenar, comiendo. Al final es un hombre que sabe de fútbol, naturalmente, que es lo que necesitan Ted Lasso y Coach Bear, porque no tienen ni idea de fútbol. Entonces, y al final, recordar la famosa escena, no recuerdo el capítulo 7, 8, yo no me acuerdo, donde él es invitado por Ted Lasso a que hable con el papel en mano
en el vestuario de todos y cada uno de ellos y les canta las 40 a todos y cada uno de ellos, ¿no? Es decir, al final es el arco, ¿no? Cómo se cierra con él y pasa de ser una persona que se le digo, el cero a la izquierda, a ser una persona relevante, con predicamento y cuyas ideas son respetadas dentro del vestuario, a tal punto de que el Ted Lasso, que es bastante listo, le invita a que diga él lo que piensa de cada uno. Y al final todos, que no les encaja muy bien, acaban asumiendo que efectivamente las verdades que les va cantando Nathaniel, que es el utillero del utillero del utillero, tiene mucho de verdad, ¿no? Es decir, por eso me parece muy bonito. Y luego, además, eso, pues, ese punto de inseguridad, ese punto de dudas, que todo le parece un monstruo, que cada vez que pasa algo igual se aleja 12 metros del vestuario o del entrenador porque tiene miedo a que le digan algo, porque tiene miedo a que aquello que ha dicho tenga consecuencias. Es decir, me parece un personaje muy, pero que muy entrañable, muy divertido y muy, muy entrañable. Sí, es un tipo que él borda, que Nico Mohamed, yo lo he visto en un par de series inglesas haciendo variaciones sobre ese tipo de personaje, evidente que físicamente te lo da para ello, pero lo he visto varias variaciones y lo borda el que no me esperaba para nada. Marichu, yo la primera vez que lo vi dije, leche, no puede ser él, lo tuve que parar. Es Anthony Head, a que yo hace un montón de tiempo que no vi en ninguna cosa, y fíjate tú cómo ha cambiado la cosa de ser bibliotecario, de ser ese maravilloso Rupert Giles en Buffy, a ser el mayor sinvergüenza y vividor y con mala leche, porque mira que tiene mala leche las veces en las que aparece, eso sí, con un carisma el sinvergüenza que no lo he perdido todavía, haciendo de ese Rupert Mannion, de ese playboy, el ex marido de Rebecca. Está muy guay además porque hace de esos papeles que tienen que ser un actor que conozcas. O sea, son de estas cosas de que cuando ves los títulos de crédito, el que aparece al final va a ser él, seguro. Y es que está muy bien. Es un personaje muy odiable y al que le deseas todos los males del mundo. Pero a su vez está muy guay porque lo que motiva todo esto es que Rebeca quiere una venganza y quiere arruinar al club de su marido. Por el camino cambia de opinión y por el camino el marido está disfrutando con los partidos que está viendo y con el último partido. Porque no nos importa un pimiento si le va bien o le va mal. Y eso es una cosa maravillosa. Lo que provoca todo es una venganza que en realidad nos importa un pimiento. Que le den sopas con ondas, que disfruta con eso, pues a mí qué más me da, si lo que me interesa es toda esta gente a la que le he cogido cariño y que esto vaya bien, ¿no? No me compensa el odio a todo lo que estoy deseando bien. Y el tío hace un papelón increíble, pero es que claro, pero es que es quien es. Yo además estoy enamoradísima del papel del periodista del Tren Crim o Ten Crim. Primero tiene el pelo más molón del universo. Esto, o sea, dejémoslo ahí. Nunca un mechón canoso había quedado tan bien. Pero es que todo el papel es fantástico. Y es muy bueno además cómo se relaciona con el resto de periodistas que lo vacilan de, tío, es que eres un engreído y un relamido y todos nos reímos por eso. Está muy bien, es un papel muy bueno, con un episodio, el de la entrevista además, que es un papel muy bueno, con un texto final del artículo que lo mola todo. Yo del resto por recordar un secundario que a mí me dio muchísima risa que lo vi, es Dani Rojas. O sea, Dani Rojas es un momento glorioso. Y Cristo Fernández, que es una historia bonita porque el actor era futbolista, fue futbolista, no recuerdo si era en Chiro exactamente en dónde, durante muchísimo tiempo, luego se metió a hacer interpretación, algo parecido, ahora no recuerdo el nombre del actor del que hace de piloto en la nueva temporada de Picard, que fue futbolista en su juventud. De hecho, yo oí primero que habían fichado para hacer de un personaje de estos y pensé que era, no recuerdo ahora el nombre al mismo protagonista de Picard, y este actor se presentó para hacer el personaje de Jimmy Tart y les gustó tantísimo, lo que pasa que querían uno que fuese inglés y jugar, pues no sé si sería con la idea de Beckham o la idea más de un Cristiano Ronaldo, un Neymar o lo que fuese, y le daban más el carácter, el que luego ficharían a Phil Dunster, pero se quedaron con, nos gusta este tío, queremos hacer algo, y además para rodar las escenas de fútbol necesitamos a alguien que sepa de fútbol, porque de vez en cuando pues alguien tiene que pegarle patadas al balón con cierto sentido. Al balón, claro. Y Lorenz decía que entre la energía, dice, no, es que él tenía esa energía, o sea, cuando vino a hacer la prueba realmente tenía esa energía que veníamos, y escribieron el personaje de Dani Rojas para que llegase a mitad de temporada precisamente para poder utilizar a Cristo Fernández y hacer esas cosas tan divertidas de si Ted Lasso ya es el optimismo, lo de este hombre ya es por encima, o sea, ya es una cosa de, parece mi hija Madison, todo es alegría, todo es contento, todo está bien, él vive en su mundo. Dani Rojas, qué bien todo, vamos a jugar al fútbol. Por además, sigue teniendo un renuncio, ¿eh? No hay ni un momento en el que esté mal, es siempre. No. A este le pones un anuncio de Coca-Cola hindú y triunfa. Eso que todo es alegría, que todo es folclore, que todo está bailando. Le da igual, o sea, le pones un balón en los pies o en la cabeza
Porque además que siempre es creo que la frase es la vida es fútbol, la vida Sí, es sí, fútbol, sí, la vida es y la fútbol. sonrisa prende, Todo el la rato, sonrisa ya, prende. ya está. Mucho texto no tiene el hombre, pero la verdad, el que tiene lo hace muy bien. Y pegarle patadas al balón, de verdad que este sí que sabe. Los Sí, otros sí. lo tuvieron más complicadito para ver cómo lo rodaban y cómo hacían los rodajes, que rodaron en el campo de Crystal Palace y luego de un equipo de equivalente a nuestra segunda B aproximadamente. De hecho, las gradas que construyeron las construyeron ellos y se le quedaron después el equipo. Es una cosa que comenté en el último podcast que lo oí a Lawrence, esa oficina que tienen superior donde está Rebecca y donde está Higgins, esa lo construyeron ellos, porque tenían el sitio, nunca llegaron a hacerlo porque el equipo nunca había subido de categoría, aunque lo tenían previsto, y acabaron construyendo ellos el escenario y ahí se ha quedado, bueno, pues para cuando puedan funcionar. Hemos hablado de todos los personajes e indirectamente prácticamente de toda la evolución de toda la temporada, Marichu. Yo creo que es el momento que hablemos del final y de qué esperamos de la nueva temporada. ¿Qué te pareció el final? ¿Esperabas que iba a acabar de esta forma con el descenso del club en el último episodio? Yo reconozco que no. Pensaba que iba a haber un empate y que va a ser un final feliz y sin embargo me deja mucho mejor sabor de boca el que hay. Y es que puedes tener toda la buena voluntad del mundo y acabar arreglándote y todo lo que tú quieras, pero hay veces que no puede ser y se pierde. Y es lo que hay. Y entonces la actitud tiene que ser de, bueno, pues el año que viene lo haremos bien. Y me parece muchísimo mejor, mucho más educativo que lo que habría sido el, no, al final sale bien y no descienden. Pues es que a veces se desciende, ya está. Y la verdad es que me ha gustado mucho, me ha dejado muy satisfecha. Y creo que nos da una segunda temporada que, limadas las asperezas entre los personajes y siendo un grupo cohesionado, puede estar muy bien porque entonces el argumento de la segunda temporada es otro rollo distinto. Estamos hablando de otra serie con otras motivaciones y otras cosas, pero los mismos personajes. Y creo que puede ser muy interesante, la verdad. Juan, ¿cómo es tu caso? Yo que no soy especialista en vaticinios, sí que me imaginaba algo de ese corte, más que nada porque al final es el recurso perfecto para una segunda temporada. O sea, qué mejor recurso para implementar una segunda temporada, que hemos bajado de categoría, con lo cual la segunda temporada tenemos que buscar el ascenso, ¿no? A mí me gusta mucho la escena final. La escena final, como están todos en el... Se puede hacer spoilers, ¿no? Todos en el Toda la del mundo. vestuario. La gente se ha llegado aquí y ya ha visto toda la temporada. Pues como están todos en el vestuario y ya con los créditos, los créditos finales, va poco a poco la gente abandonando el vestuario y al final solo queda el vestuario vacío, que al final es el gran nexo de unión de toda la historia, ¿no? O sea, el vestuario donde se dan la mayoría de las historias, ¿no? Dentro de la narrativa, o sea, entre los jugadores fundamentalmente y él, ¿no? ¿Qué espero esa temporada? Pues sí, coincido con Marichu en que tiene que haber motivaciones diferentes, porque ahora al final ya hemos roto esa barrera del pez fuera del agua, ¿no? Es decir, o sea, de que ha llegado los entrenadores norteamericanos que no saben de fútbol más que, bueno, no saben nada, porque recordar el primer capítulo cuando dicen, bueno, vamos a por los 4 cuartos, ¿no? Que son 2 partes, o sea, es decir, saben de fútbol poco y nada. Se ha roto esa barrera del pez fuera del agua, ese juego ya, y hemos entrado en otra dinámica, con lo cual tiene que haber, lógicamente, motivaciones diferentes, historias diferentes. Pero yo espero que el espíritu, que el caldo de cultivo que ha brindado los 10 episodios, de esta bondad que no tiene en absoluto nada de tonta ni nada de lerda, sobrevuele durante la segunda, tercera o, bueno, cuántas temporadas se tercien, ¿no? Pero sobre todo sobre la segunda. A mí me gustaría que eso no se perdiera. Yo tengo curiosidad por ver cómo lo va a plantearlo Lawrence en alguna de las entrevistas y yo no sé si habrán cambiado de idea desde entonces. Decían que en su universo de la serie el COVID no iba a sufrir, no iba a existir y que de inicio iban a tirar por la calle de en medio, lo cual efectos dramáticos yo creo que es un acierto, pero tiene un problema y es que las escenas especialmente de fútbol yo no sé cómo van a poder grabarlas con las medidas actuales ni siquiera en el Reino Unido. O sea, yo creo que sí puedes hacer las escenas de oficina con la separación y cosas similares si vas a rodar ahora. La otra es que esperen pues eso, un año que tampoco sería descabellado, un año y medio para poder rodar la siguiente temporada, pero de luego confirmada estaban escribiendo los guiones y como os digo, lo último que yo le oí a él, que nuevamente puede haber cambiado en el sentido, es que sería la nueva temporada ya en la segunda división, es decir, lo que es lo que para ellos es la League One, que es la que está por debajo de la Premier League, pero teniendo un mundo normal en el que haya gente en la grada y que funcione. Veremos cómo evoluciona la cosa y sobre todo que lo que nos cuentan a posteriori. Marichu, palabras finales. Ya todo el mundo lo ha visto, todo el mundo ha recordado. ¿Alguna cosa que se nos haya quedado en el tintero que quieras recordar o que quieras comentar y que no se nos olvide de esta primera temporada de Ted Lasso?
No, que la volváis a ver, que es maravillosa, que amor infinito a todos y que es un gustazo encontrarte con series así que son prácticamente hope punk, lugares felices en donde las cosas pueden ir a mejor. Juan, cuatro palabritas para cerrar el programa sobre Ted Lasso. Bueno, pues que, como dije al principio, creo recordar que es una serie ideal para época de pandemia. Y, y para después de ver todas las desgracias que llevamos sufriendo desde marzo en España, desde el 14 famoso de marzo en España, y ver toda la sinrazón que nos rodea por uno y otro lado, pues es una serie que, eso, como decías tú también al principio, te reconcilia con las personas y con la gente y con la raza humana, ¿no? Que suena como muy grandilocuente, pero no está de más recordarlo, coño. Entonces, yo no tiene nada que ver, pero a mí siempre, el otro día lo hablábamos tú y yo, es decir, es como cuando vi la primera temporada de This Is Us, ¿no? Es decir, que es una cosa, esas cosas que te gustan y que te ilusionan y te reconcilian. Bueno, pues esa también, en otro ámbito, más, un tono más comedia y tal, pero es una serie necesaria, creo que más que nunca en la época en la que vivimos. Yo solamente que difundir la palabra, que al final es más complicado que si estuviese en Netflix y todos lo sabemos, pero al final, bueno, pues la gente puede tener Apple TV Plus, que al menos el primer episodio, si yo no estoy equivocado, está abierto para todo el mundo y que hay un mes gratuito Sí. o 7 días gratuitos de prueba y que no hace falta un dispositivo de Apple para verla, que podéis verla en cualquier navegador, que es otra cosa que tampoco ha contado especialmente bien Apple, como otras cosas, mientras esto siga siendo su pequeño hobbit. Y que aprovechéis para el resto de las plataformas. Comentamos antes Mythic Quest, hablaba también y recordaba Marichu una cosa que a mí me divirtió muchísimo. Yo Dickinson, que además la vi con mis hijas, igual no era buena idea, pero Sarlo se empeñó en que quería verla entera. ¿Y quién soy yo para decirle que no después de que la pobrecita mía me aguantase viendo a Aníbal cuando tenía 4 añitos? Pues ya después de eso tampoco va a sorprenderse ni engañarse con nada. Tiene cosas muy chulas, de verdad. A mí, ella y Start Play en España están haciendo de estas. Siempre hablamos de filming con toda la razón del mundo y tenemos aparte la parte de películas, pero en cuanto a series, tanto Apple TV Plus como Start Play están haciendo un catálogo tremendamente seleccionado. Ahora que dentro de nada, cuando estamos grabando eso, que se va a estrenar, por ejemplo, Gangs of London, que es una serie que todos estamos viendo que le va a traer aquí, la trae también Start Play después de traer Normal People. Y de verdad que dentro de Apple TV Plus tiene alguna película interesante, pero sobre todo series, tenemos cosas muy, muy interesantes, pues sea para el puente que no vamos a tener ahora, aquí en la Comunidad Valenciana un poquito más largo porque también el nuevo es festivo, pero bueno, en el resto de país con el Día de la Hispanidad tenéis esos 3 días, o de cara a Navidades, o de cara al posible puente del 1 de noviembre, que son buenos momentos siempre para darse de alta puntualmente en un servicio. Aprovechad y difundir la palabra para decirlo y para que la gente se una a Apple TV Plus. Marichu Lazábal, un beso muy fuerte, hasta el próximo programa. Un placer y hasta el próximo. Don Juan Galonce, un fuerte abrazo y seguimos hablando de series. Pues siempre, un placer. Y a todos vosotros, gracias por escucharnos, gracias por estar ahí. Volvemos en nada con más programas en Fuera de Series. Siempre muchísima más información, incluida la crítica sobre Ted Lasso en la web fueradeseries.com. Y como siempre os digo, recordad, tened muchísimo cuidado ahí fuera.